Alabado sea Dios. Alabanza. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. A su nombre sea la gloria. Dios bendiga a los hermanos en esta mañana. Gloria a Dios. Amén. Muy buenos días tengan todos ustedes. Los que ya están levantados, los que se levantarán. Amén. En este día les bendigo en esta mañana. Amén. En esta mañana, gloria a Dios, vamos a estar trayendo un estudio sobre cómo reconocer el propósito de Dios en nuestras vidas. En este caminar cristiano, Dios tiene un propósito con todas aquellas personas que Él ha elegido y ha traído a sus pies arrepentidos. Pero cuán difícil se nos hace reconocer el propósito de Dios en nuestras vidas. Amados, este es el programa. El fin se acerca, Cristo viene. Pronto, pero muy pronto será tarde. Aleluya. Así que arrepiéntete y ven a sus pies. Aleluya, porque Él va a tener misericordia de ti. He estado orando por todos los hermanos que se conectan. Gloria al Señor. Amén. Así que inmediatamente vamos a comenzar con este corto estudio de cómo reconocer el propósito de Dios en mi vida. Esto es una pregunta. Yo no sé cuántas veces tú te has hecho esta pregunta. Aleluya. Pero antes de continuar, vamos a elevar una oración al cielo para que Dios tome el control de este programa. Aleluya. Y lleve esta palabra hasta donde tiene que llevarla. Padre, en el nombre de Jesús, te presento a todos mis hermanos que a través de este programa quizás te van a conocer, quizás van a reconocer el propósito que tú tienes para todos y cada uno de ellos, Señor. Yo los bendigo en esta mañana a todos los que se van a estar conectando durante los 30 días que este programa va a estar en mi página de Facebook. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, te ruego y te suplico que inclines el corazón de ellos a tu palabra. Amén. Y que puedan compartir este mensaje, escucharlo, analizarlo y compartirlo. Amén. Para que verdaderamente tú le puedas revelar el propósito que tienes para todos y cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Bien, amado, pues sin más preámbulo. Aleluya. Antes de nosotros conocer el propósito de Dios en nuestras vidas, debemos conocer quién es el Dios del propósito. ¿Quién es el Dios que nos da un propósito para que nosotros caminemos en este peregrinar cristiano aquí en la tierra? Aleluya. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, en el verso 3, dice la Biblia, y esta es la vida eterna. Amén. Que te conozcan a ti. Aleluya. Pues hay mucha gente que no conoce al Señor. Van a la iglesia, llevan años en la iglesia, pero nunca han conocido al Señor. ¿Dónde lo dice? Lo dice la Biblia. Aleluya. ¿Dónde lo dice la Biblia? Lo dice la Biblia en el Evangelio según San Lucas y según San Mateo. No tengo el texto aquí ahora, gloria a Dios, pero dice la Biblia que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hicimos muchas cosas en tu nombre, fuimos a la iglesia, cantábamos, predicábamos, echamos fuera demonios, aleluya, y el Señor les va a decir, apartados de mí, porque yo nunca los conocí. Así que antes de nosotros conocer el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, somos nosotros los que tenemos que conocer al Dios que da el propósito. Yo no sé cuál será el propósito que Dios tiene para ti.
Pero el Espíritu Santo lo pone en tu corazón. Dios bendiga a mi hermano Toño, gloria al Señor. Aleluya. Yo no sé cuál es el propósito que Dios tiene con él, pero el Espíritu Santo lo pone en su corazón. Aleluya. Para que él conozca, y todos mis hermanos que en este día van a estar disfrutando de este estudio bíblico, aleluya, puedan conocer cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Esto es un proceso, amado hermano, que esto mayormente no se hace de la noche a la mañana, pero cuando Dios te llamó a su camino es porque tiene un propósito contigo. Aleluya. Voy a buscar esta palabra, porque aquí lo que tengo es una parte del texto. Aquí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17, para leerlo más completo. Capítulo 17, en el verso 3. Aleluya. Dice así la Escritura. Y esta es la vida eterna. Qué lindo, ¿verdad? Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Ahí está el texto completo. Lo puedes leer completo. Léete el Evangelio según San Juan completo. Digo, el capítulo 17. Amén. Aleluya. Porque si no hay comunión con Dios, ¿cómo lo vamos a conocer si apenas oramos? Amado, Satanás y los demonios van a hacer todo lo posible porque no ores. Aquí nadie va a ser mayorito. No, yo sí. No. A todos nos cae una pesadez a la hora de la oración. Aleluya. ¿Para qué? Para que no nos acerquemos al Padre, porque a través de la oración es que tú mantienes una buena comunión con Él. A través de la oración, que es tú hablando con Él, tú leyendo la Biblia, Él habla contigo, es que tú lo vas a conocer a Él. A través de estos mensajes, si los escuchas completos, los compartes, te haces un evangelista compartiendo la palabra, que tú los vas a conocer a Él. ¿Para qué? Porque esta es la vida eterna, como dice ahí en la Escritura. Aleluya. Pero si no hay comunión, si no hay oración, si no hay palabra, amados hermanos, va a ser muy difícil discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El salmista decía, Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado. Ahora, hay que hacerle la pregunta, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios, amado? La Biblia dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, o sea, consagrarnos para el Señor en estos últimos días que nos quedan. Amén. Porque este puede ser mi último día. De igual forma puede ser el último día tuyo aquí en la tierra. No solamente tiene que ser cuando Cristo venga. Acuérdate que la muerte la tenemos aquí detrás de la oreja, cerquitita. Aleluya. Te vas a ir de esta tierra sin conocer al Señor. Después que Él te llamó, te bendijo. Aleluya. Puso en ti su Santo Espíritu que sigue luchando contigo. Aleluya. Le vas a decir no. Lee la Biblia. Amén. Lee la Biblia para que tú veas que vas a conocer al Señor. Aleluya. Ahora pregúntate a ti mismo. ¿Busco a Dios diariamente? Hazte tú mismo esa pregunta. Yo busco a Dios diariamente a través de la lectura de la Escritura, de la palabra, y a través de una comunión en oración con Él. Pregúntate en esta mañana, ¿estoy disfrutando yo de su presencia? La Biblia dice, aleluya, que en la presencia del Señor es que nosotros vamos a ser felices, tranquilos. Aleluya. Amén. En la presencia del Señor. En una ocasión, Josué le dijo al Señor, eso está en Deuteronomio, creo que en el capítulo 8, le dijo, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me lleves a ninguna parte. Eso es parte de la comunión con el Señor. Aleluya. Cuando sales a trabajar, cuando vas a X o Y, a resolver X o Y problemas, le dices, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me lleves a ninguna parte. ¿Por qué? Porque quiero conocerte a ti
un poco más cada día. ¿Por qué? Porque esa es la vida eterna, la que yo estoy procurando, vida eterna en Cristo Jesús. Y la vida eterna está en que te conozcan a ti. Aleluya. Pero para eso, amados, tenemos que entregarnos al Señor. Como lo hice yo cuando me convertí, lo sabe Toño. Y lo saben todos mis antiguos vecinos, porque ya no vivo en Puerto Rico. Amén. Que cuando yo me convertí, yo me entregué totalmente al Señor. Han pasado 40 y tantos años, amado. Y aquí estoy. Sano y saludable, en victoria. Amén. Dios bendiga a mi prima Carmen, gloria al Señor. Aquí estoy. Carmen lo sabe. ¿Por qué? Porque era mi vecina. Amén. Era mi prima y vecina allí en el barrio donde vivían. Hace 40 y tal, no sé si son 43 o 44 años que hice pacto con el Señor. Levanté mi mano en una campaña en aquel solar donde vivía Pedro Colón. Los que son de mis vecinos saben dónde es. Allí me entregué al Señor. Hasta la fecha de hoy, Él me ha sido bueno, amados hermanos. Aleluya. He disfrutado de su presencia. He cometido errores. He pasado por muchas situaciones. Sí. Pero Él ha estado a mi lado como lo está contigo. Amén. Pero debes conocer verdaderamente el propósito de Dios en tu vida. Uno de los propósitos de Dios es que tú lleves esta palabra. Amén. Que tú compartas esta palabra porque Él lo dijo. Y te llevad esta palabra a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Yo lo hice, amado. Aleluya. He disfrutado de su presencia. ¿Por qué? Porque me entregué a Él completamente. Espíritu, alma y cuerpo. En el capítulo 12 del libro de Romanos, el capítulo 12, el libro de Romanos, capítulo 1 y 2, dice así. Lo buscamos. Amén. Romanos está después del libro de los Hechos. El capítulo 12. Dice la Biblia. Aleluya. Capítulo 1 y capítulo 12. Versos 1 y 2. Dice así la Biblia. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y en el verso 2 dice, no se conformen a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Llegamos a los pies del Señor. Amén. Entonces, la voluntad de Él es nuestra santificación para conocerlo mejor. Aleluya. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. No después que estemos muertos, no, ahora en sacrificio vivo. Sacrificándonos espíritu, alma y cuerpo, como dice la Escritura. El que quiera ser mi discípulo, el que quiera conocerme mejor, el que quiere estar conmigo, tome su cruz cada día y sígame. Alabanza. ¿Por qué? Porque Dios no guía a personas a medio tiempo. Dios es tiempo completo. Él guía, bendice y protege verdaderamente a corazones que se han rendido a Él. Aleluya. Por eso está bien claro, amados hermanos, que nosotros todas las mañanas tenemos que decirle al Señor, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Eso es amén. Gracias, Carmen. Eso es amén. Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Cuando usted se tira de la cama, lo primero que tiene que decir el Señor,
en este día, Padre, gracias. Renuncio a mi voluntad. Tienes que renunciar. Renuncio a mi voluntad para hacer la tuya. Que se haga tu voluntad en mi vida. Aleluya. Que no se haga la mía. Que se haga la tuya. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo. Mas Cristo vivo en mí. Y yo quiero conocer genuina y verdaderamente el propósito que tienes para mí. El Espíritu Santo te va dirigiendo. El Espíritu Santo te va a decir, este mensaje que está predicando el hermano, compártelo. Compártelo. Para que tú seas partícipe de la bendición. Aleluya. Porque esta palabra no es para nosotros solos. Esta palabra es para llevarla a toda criatura. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso tenemos que estar dispuestos a escuchar su voz en la palabra del Señor, que es lo que estamos haciendo en esta mañana. Amén. Aleluya. Porque Dios nunca, amado, Dios nunca nos va a guiar a nada en contra de lo que dice la Escritura. Por eso es tan importante poder discernir en estos últimos tiempos entre lo bueno y lo malo, lo dulce y lo amargo, lo agrio y lo dulce. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos engañadores diciendo yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Pero tú y yo somos parte de esos muchos. Porque tú y yo somos parte de los que estamos buscando reconocer cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. Hay gente que llevan años y años de convertido, amado. Y todavía tienen dudas cuál es el propósito. Mira, el propósito de Dios es llevarte para el cielo. Es santificarte, es lavarte. Aleluya. Apartarte de toda maldad y de todo pecado. Que tú seas luz en medio de las tinieblas. Amén. Como dice el Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies que tu palabra. Necesito una luz para en este mundo de tinieblas yo caminar conforme a la voluntad de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera en mi camino. Aleluya. Por eso, mientras más conoces la Escritura, mientras más tú la leas, mientras más tú la estudies, mientras más tú la escuches, aleluya, más claro vas a reconocer, a escuchar la voz de Dios, la dirección que Él te está dando en esta mañana. Aleluya. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios en todo momento tiene que estar alineado, primeramente, amado, con la santidad, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. El propósito de Dios tiene que estar alineado con el amor. El propósito de Dios tiene que estar alineado, amado, con la verdad y con el servicio que tú prestas al Señor. Amén. Primeramente con el amor. Ese es el más grande de todo. Aleluya. Porque la Biblia dice en el mandamiento, el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Estás amando al Señor con todo tu corazón? ¿Estás amando al Señor con toda tu fuerza? Y a tu prójimo como a ti mismo. Tu vecino no es tu enemigo. Tu vecino es tu prójimo. Ya los que están en Puerto Rico, y muchos aquí saben lo que sucedió en el juicio que se celebró ayer. En lo cual yo no estoy de acuerdo con lo que se resolvió, pero de la justicia de Dios nos podemos escapar aquí en la tierra, pero de la justicia del Señor nunca nos vamos a escapar. Alabado sea el Señor. Aleluya. Así que, amados, nosotros tenemos que observar qué tipo de dones el Señor nos ha dado, qué tipo de llamado el Señor nos ha hecho para que se cumpla el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Dios no da un propósito sin antes equiparte. En esta mañana te está equipando con este estudio para que tú lo analices. Aleluya. La Biblia dice en 1 Corintios, el capítulo 12, verso 7, a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el maestro que nos enseña todas las cosas. Ahora, vale la pena que recuerdes en esta mañana y te preguntes,
Amén. Si lo que estoy haciendo para el Señor lo estoy haciendo con gozo. Si lo que estoy haciendo para el Señor está dando fruto. Aleluya. Si lo que estoy haciendo para el Señor no es una carga espiritual. Aunque la Biblia habla claro. La Biblia dice, amén, venid a mí los cansados y trabajados porque yo lo voy a hacer descansar. Aleluya. Y mi carga no es pesada, es liviana. Aleluya. ¿Por qué? Muchas veces ahí es que está el llamado. Gloria al Señor. Aleluya. ¿A qué te llamó Él? Esto está claro en la Escritura. Él te llamó a compartir esta palabra. Alabanza. Él te llamó a estudiar esta palabra. Él te llamó a discernir esta palabra. Pero tú no puedes cerrarle la puerta inmediatamente. Ves el programa, inmediatamente cambiarte y no terminarlo de escuchar, porque así nunca vas a conocer el propósito de Dios. Aleluya. Porque es Dios el que abre puertas y cierra puertas. Y tengo algo que decirte, hermano. Nunca empujes la puerta. Tú presentas todo en las manos del Señor. Aleluya. Y nunca empujes la puerta, porque Dios dirige también por circunstancias. En los días de Noé, dice la Biblia, que por causa del diluvio, por causa de la lluvia, entró Noé y sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus 3 esposas, por causa del diluvio. Cuando comenzó a llover, esas fueron las circunstancias. Cuando empujaron a entrar, empezó a llover. Vamos a entrar. A veces surgen ciertas circunstancias en tu vida que te están arrastrando, llevándote al propósito de Dios. ¿Cuáles son? No me las preguntes porque yo no las sé. Yo sé de las mías, cómo el Señor me trajo hasta aquí, cómo el Señor después de tantos años, ahora, aunque yo lo hice al principio, y lo saben los que me conocen, de donde yo vengo, cómo yo enganchaba 2 trompetas de esas grandes encima de mi casa, encima de mi carro, y me iba a predicar, sin todavía conocer mucho la palabra del Señor. Aleluya. ¿Por qué? Porque poco a poco, esto es un proceso, Él me fue revelando el propósito, aleluya, que Él tenía para mí en mi vida. Y a través de las circunstancias vine a vivir aquí al estado de la Florida. Mira, en el capítulo 3, el verso 8 de Apocalipsis, dice la Escritura: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Puedes identificar cuál es la puerta que Dios está abriendo para ti? Si tú me sigues siguiendo, si tú continúas siguiéndome en estos programas, vamos a traer muchas enseñanzas que el Señor te va a enseñar. Aleluya. ¿Cuál es la puerta que Él ha puesto para ti? Para que tú entres por esa puerta. ¿Qué dice la Escritura? Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Aleluya. Así que cuando se nos presentan obstáculos en la vida, no todo obstáculo que se nos presenta en la vida es del diablo. No. A veces son planes que el Señor tiene para nosotros. No toda oportunidad que Dios nos da, aleluya, es de Dios tampoco. Aleluya. Pero esto hay que discernirlo en el corazón. A ver si esto es de Dios o no es de Dios. Ahora, ¿cómo lo discierne? Si hay paz. Si en lo que tú estás haciendo tienes paz, es parte del propósito de Dios en la vida, en tu vida. Mi paz os dejo, mi paz os doy, dice la Escritura. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si esa puerta por la cual tú piensas entrar está conforme al propósito de Dios y hay una confirmación bíblica, aleluya, puedes entrar confiadamente. Si eso que paso que tú vas a dar da algún fruto espiritual, ahí se cumple el propósito de Dios en tu vida. Probablemente eso viene del Señor, pero tienes que discernirlo. Amén. Aleluya. ¿Por qué? Porque Dios escucha a la persona que se acerca a Él humillado. Aleluya. Para buscarle en espíritu y en verdad. Aleluya.
Verdaderamente, hermanos, Dios usa mayormente a los hermanos que ya están maduros. Amén. Que han estado buscando la presencia del Señor. Aleluya. Y ya han madurado bastante. El Espíritu Santo les ha estado instruyendo. Amén. Y como dice la Escritura, en el capítulo 11, el verso 14 del libro de Proverbios, dice: en la multitud de consejeros hay seguridad. Tú tienes que buscar el consejo de personas que verdaderamente tú puedas discernir que lo que te están enseñando es la palabra del Señor. Amén. Busca el consejo de ellos. Preséntales tu problema. Aleluya. Porque a veces en el propio orgullo nuestro impide ver el propósito de Dios que hay para nuestras vidas. La Biblia dice: el que permanece fiel en lo mucho, en lo poco, en lo mucho le pondré. Aleluya. Amén. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, verso 21. Dice la Biblia: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Porque muchos, amados, muchos vienen a la iglesia y quieren crecer inmediatamente. No es que eso esté malo, pero tiene que estar seguro cuál es el propósito de Dios en tu vida. Aleluya. Estás obedeciendo al Señor, le estás siendo fiel, porque muchos quieren grandes ministerios, pero sin obedecer a Dios primero. Aleluya. Tu propósito, amado, mayormente este propósito se forma en la oración privada, tú y el Señor solamente, encerradito, hablando con el Señor. Este propósito se forma la mayoría de las veces en la obediencia diaria al Señor. Aleluya. Y el servicio oculto, el servicio que tú le das a Dios. Amén. Que no le pides permiso a una mano para ver la otra. Amén. Así que, para entender el propósito de Dios en tu vida, amado, tienes que parecerte a Cristo. La Biblia dice: los que dicen que son de Cristo deben andar como Él anduvo. Eso es lo primero que tú tienes que hacer. Parecerte a Cristo. Antes que Dios comience a transformarte, a darte inteligencia, a darte sabiduría, conocer la palabra. Aleluya. Amén. En el libro de Romanos, el capítulo 8, el verso 29, dice: para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Tienes que parecerte a Cristo. Aleluya. Tienes que transformar tu carácter. Porque hay muchos que se fueron a estudiar, se metieron a un instituto y estudiaron, que ahora son doctores. Soy doctor esto, doctor en lo otro, doctor en lo otro. Amén. Pero lo que están buscando a veces es otra cosa. Amén. El carácter no ha sido transformado. Porque el propósito de Dios no es un título, es el carácter tuyo. La Biblia dice: el que persevera hasta el fin, este será salvo. Hay gente que llevan años y años y años buscando el propósito de Dios y nunca lo han aprendido. Gloria al Señor. Aleluya. Pero tienes que permanecer firme. No te desesperes, amado. No te desesperes. Sigue orando, sigue ayunando, sigue buscando la presencia del Señor. Sigue congregándote, sigue siéndole fiel. Aleluya. Habacuc 2:3 dice: aunque sea tarde, espéralo. ¿Cuánto yo lo he esperado? Aleluya. Y ahora tranquilamente puedo llevar este evangelio de Jesucristo a través de estos medios. No tengo que pedir estrellitas, no tengo que vender tacitas, ni tazones, ni nada. No tengo que hacer nada, porque esto es gratis. El Señor ha puesto, aleluya, esta plataforma digital para que gratis podamos llevar este evangelio de Jesucristo a toda criatura. Esto llega, amado. Tú lo sabes. Esto llega hasta los confines de la tierra, sin pagar un solo centavo. Entonces, no tengo que buscar hacer un negocio de este asunto. A veces tenemos que meditar mucho en eso, amado hermano, porque el diablo va a hacer todo lo posible. No es que no se recojan ofrendas, eso es bueno. Déjale las ofrendas a aquellos misioneros o aquellos que están cargando con cargas misioneras. Aleluya.
y a través de estos medios, no hagas negocio con esto. Amén. Aleluya. Porque a Dios no le agrada. Alabado sea el Señor. Amén. Así que aunque sea tarde, espera el propósito de Dios. Él viene. Aleluya. Lo único que no te lo revela de un solo golpe, tú sabes. Él te va revelando el propósito poco a poco, Él lo va poniendo en tu vida. Aleluya. Así que en esta mañana debemos orar y dile al Señor en esta mañana: quiero vivir para tu gloria. Quita de mí, oh Dios, los planes que no vienen de ti, que no están conformes a tu voluntad. Abre mis ojos espirituales, llévame por el camino y enséñame a obedecer, aunque no entienda, aleluya, lo que está pasando. Dios quiere cumplir su propósito en tu vida, amado hermano. Aleluya. La Biblia dice en Romanos 8:28, escúchame bien: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, no algunas cosas, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. A estas personas todas las cosas le hacen a bien. Que no vienen pruebas, que no vienen enfermedades, que no vienen situaciones en la familia, con los hijos, con los vecinos. Vienen. Pero ¿qué dice la Biblia? Tranquilo. No deis lugar a la ira. Porque todo esto obra para bien. Entonces, en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Si eres nueva criatura, tú no te pones a pelear con el vecino porque te tire una piedra. Ni sacas un rifle para irle ya a entrarle a tiro. Te tira una piedra, tápate que no te dé y ya está. Para eso están las leyes. Llama a la policía, llámalo. O hazle un regalo. Busca buena comunión con Él. ¿Por qué? Porque tú eres nueva criatura. Amén. Ya tú no puedes estar peleando con el que te saque el dedo, con el que te hace esto, con el que te toca bocina atrás. Que nos molesta, sí nos molesta. Pero si nosotros hemos muerto en Cristo Jesús, como dice la Biblia, crucificado estoy. Mira, cuando uno está crucificado, tú no puedes hacer nada porque tienes un clavo en esta mano, un clavo en la otra. No te puedes mover. Buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que las cosas viejas pasaron. 2 Corintios 5:17. Aquellos ánimos, emociones que yo sentía antes, que no me podían decir nada porque me daba coraje. No, ya yo no puedo seguir viviendo así. Porque si yo continúo viviendo así, nunca voy a conocer cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Aleluya. Porque las cosas son todas hechas nuevas. 2 Corintios 5:7, la Biblia dice: porque por fe andamos por fe, no por vista. Aleluya. Por eso debo pedirle al Señor, Señor, aumenta esta fe. Aleluya. Y 1 Corintios 6:12, la Biblia dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Hay cosas que tú puedes llevar a cabo, pero no debes practicarlas, ¿no? Mira, yo te puedo decir una cosa, y yo tengo un tema de eso que te lo voy a predicar en estos días. No toda celebración a Dios le agrada, viene de parte de Dios, o te ayuda a reconocer el propósito de Dios en tu vida. Te lo estoy diciendo desde diciembre. Hay que tener mucho cuidado, porque el problema ahora es que ahora las celebraciones mundanas las metemos en la iglesia y las celebramos dentro de la iglesia, como estos días que vienen ahora. Le cambiamos el nombre. No, ahora le ponemos el día de la amistad. Para meterlo en la iglesia le ponemos el día de la amistad. Es un día satánico que celebra el mundo, pero nosotros nos lo traemos, lo metemos a la iglesia. Esas cosas, amados, no agradan al Señor. Si tú quieres pensar otra cosa, piénsalo. Amén.
Pero son cosas que me son lícitas. Yo lo puedo hacer. ¿Pero qué dice el apóstol Pablo? Me son lícitas. No me conviene. ¿Por qué? Porque puede haber un peligro en estas cosas que aparentemente no son nada. Pueden haber pecados ocultos que despiertan en estos días. Amén. El apóstol Pablo dice, pero yo no me voy a dejar dominar por ninguna de ellas. Me son lícitas, yo las puedo hacer. Pero como no conviene, puede haber algo oculto detrás de todo eso. Amén. Porque acuérdate que Satanás, dice la Biblia, anda cual león rugiente, buscando a quien devorar. Acuérdate que tú representas un peligro para Satanás y sus demonios. ¿Por qué? Porque hay un propósito de Dios en tu vida. Aleluya. Y tú tienes que identificar bien qué es lo que tú vas a hacer. Ahora, en esta semana que entra, amén, que no te vayas a estar desviando. ¿Qué es fácil? No, no es fácil. Pero dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En buenas palabras, tú hablas, yo esto no puedo entrar en ese tipo de celebraciones. Amén. Y pido discernimiento, pido sabiduría para yo librarme de esas cosas. Y si no te libras, el Señor te va a librar. Aleluya. Porque la Biblia dice en Juan capítulo 1, verso 3, que todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha hecho ha sido hecho. Amén. Así que me es lícito, pero no conviene. Yo no me voy a dejar dominar. Aleluya. Amén. En Tito, capítulo 1, verso 15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, está hablando de los incrédulos, nada les es puro. Pues hasta su mente y su condición están corrompidos. Y acuérdate que nosotros venimos de un mundo turbado y confundido. Amén. Un mundo que no conoce al Señor. Vivimos en ese mundo y seguimos viviendo. Pero tenemos que hacer todo lo posible por no hacernos amigos del mundo y practicar lo que el mundo practica. Amén. Yo espero que este corto estudio te haya sido de bendición. Vuelve y escúchalo 2 veces y compártelo. Y acuérdate, este es el programa, el fin se acerca, Cristo viene. Prepárate para el encuentro con Dios. Aleluya, porque le vas a dar cuenta de lo bueno, lo malo, lo que has hecho o lo que has dejado de hacer. Le vamos a dar cuentas al Señor. El Señor te bendiga, te guarde y te proteja. Y abra tu corazón a su palabra. Dios te bendiga. Amén, amén y amén.